Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día vamos a ver la materia de sustancias puras y uso de tablas de vapor. Es una de las es la materia fundamental para poder entender cómo vamos a trabajar durante el ramo. Es súper importante que la manejen al revés y al derecho. Para ello, les voy a pedir que tengan por favor abierto en sus computadores el archivo de las tablas de vapor, porque lo vamos a trabajar durante toda la clase. ¿Bien? Acá tengo una presentación súper breve. Vamos a ir viendo lo más importante de aquí. Tenemos. ¿Qué es una sustancia pura? De partida tienen que saber que tiene una composición química fija en todas sus fases. Por ejemplo, está el agua líquida, una mezcla de hielo y agua, también es una sustancia pura. ¿Ya? Tenemos la misma sustancia en dos fases distintas y sigue siendo una sustancia pura porque cada fase tiene la misma composición. Por eso es que necesito que descarguen las tablas, que se llaman tablas de vapor de agua, y si pueden imprimirlas mejor o usar dos pantallas para que en una pantalla vean lo que estoy explicando yo y en otra pantalla vean lo que estamos haciendo en clase. No, vean las tablas. Bien, sigamos. Detalles importantes, chicos. Lo primero que deben aprender es que siempre van a requerir información de dos propiedades. ¿Ya? ¿Qué propiedades pueden ser? Pueden ser la temperatura, la presión, la calidad, el volumen específico, la entalpía, la energía interna o la entropía. Siempre con dos de esas propiedades ustedes pueden trabajar completamente para su ejercicio. ¿Ya? Nunca les vamos a dar una sola propiedad, mínimo son dos, para que puedan empezar a buscar en el gráfico tridimensional. ¿Ya? Esa es como la regla de oro, siempre dos propiedades. Lo otro importante es que las tablas de vapor se dividen en dos. Está el sistema internacional y el sistema inglés. ¿De acuerdo? Tenemos el sistema internacional y el sistema inglés. Profe, ¿cuáles son las diferencias de un sistema y otro? Bueno, por ejemplo, si hablamos de algo fácil, de temperatura, cuando trabajen en el sistema internacional, ustedes me van a utilizar los grados Celsius. Cuando trabajemos en sistema inglés, ustedes me van a usar los grados Fahrenheit. Si hablamos, por ejemplo, de presión, en el sistema internacional ustedes van a usar los megapascales. Si hablamos del sistema inglés, ustedes van a usar los PSI. Por último, si usamos el volumen específico, acá en el sistema internacional ustedes van a usar metro cúbico sobre kilogramo. Y si usamos el sistema inglés, ustedes van a usar, en vez de metro cúbico, van a usar pie cúbico y en vez de kilogramos van a usar libras. ¿Se entiende, no? Entonces es muy fácil diferenciar cuando hay que usar una tabla u otra. Si el ejercicio de los dos datos principales que siempre me van a entregar, no sé, pues me da la temperatura y me la dan en grados Celsius a internacional, a ver la temperatura en grados Fahrenheit, a sistema inglés. Entonces, no hay forma de perderse cuando usar ciertas tablas o ciertas tablas. Sistema internacional o sistema inglés. Bien. Continuemos. Bueno, en el sistema internacional, nosotros vamos a conocer la tabla C1, la tabla C2, la tabla C3 y la tabla C4. Profe, ¿por qué se llaman C, 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 C? Porque entiendo que el 1, 2, 3, 4 es porque son 4 tablas, pero ¿por qué C? Bueno, lo que pasa, y esto es lo que les explicaba un poquito ayer, es que si se dan cuenta acá, el apéndice 1 o el apéndice A son los calores específicos, como pueden ver aquí, y eso se utiliza en la prueba número 3 recién, ¿de acuerdo? De hecho, y el apéndice A, las propiedades críticas, igual vamos a usar, pero muy poquito. No son tablas de vapor de agua per se, ¿ya? El apéndice B son parámetros de ecuaciones de estado, que es lo que entra en la tercera prueba corta recién. Es una materia que sí va ligada con tablas de vapor, pero uno tiene que dominarlas como usarlas primero. Entonces, es un apéndice que se ve un poquito después.
Y recién, ustedes van a ver aquí, tablas de vapor de agua, que es el apéndice C, ¿ya? Y como es el apéndice C y son 4 tablas, por eso es que se llama tabla C1, tabla C2, tabla C3 y tabla C4, ¿ya? Como ese grupo de música que tuvo un solo éxito en la vida. Bien, entonces, vamos a ver unas particularidades de cada tabla. Cada tabla tiene una función particular. Profesor, ¿cuándo sé yo si tengo que ir a la tabla C1 o debo utilizar la tabla C2 o debo utilizar la tabla C3 o debo utilizar la tabla C4? ¿Ya? Hay que utilizar la tabla C1 siempre que me den como dato la temperatura. Siempre que me den como dato la temperatura, yo debo ir a buscar a la tabla C1. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profe? Vamos a revisar el tiro. Si yo acá estoy en las tablas de vapor y me doy cuenta, ¿qué dice al lado de, voy a hacerle un zoom, ¿qué dice al lado de tabla C1? Ahí sale súper claro que es la tabla que está centrada en la temperatura. Y si se dan cuenta, la primera columna que tiene esta tabla es de la temperatura. ¿Ya? Otro detalle importante, y esto es un tip para que lo vayan anotando, siempre he dicho yo que las tablas de vapor son el mejor, pero el mejor torpedo que van a tener durante todo el ramo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todas las unidades, todas las propiedades, mejor dicho, que vamos a utilizar, sale arribita en la unidad de medida. Temperatura en grados Celsius, presión en megapascales, volúmenes específicos, metros cúbicos sobre kilogramo, que voy a explicar por qué hay dos. Energías internas, kilojoule partido en kilogramo, también voy a explicar por qué hay dos. Entalpía, la H, kilojoule partido en kilogramo, y entropía, la S, kilojoule partido en kilogramo Kelvin. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña actividad muy cortita. Acá voy a necesitar de su participación. ¿Me podrían encerrar en un círculo o marcar en la pantalla qué presión tenemos a los 40 grados Celsius? A ver quién es el primero que lo hace. A 40 grados Celsius, ¿qué presión le corresponde según la tabla C1? Ahí Mauricio, Felipe, Jan, Joaquín, etcétera, ahí están rellenando. El problema de esta actividad es que yo ya no puedo ver el número, pero siempre puedo borrar sus dibujos. Ahí está. Ya, gente, no se emocionan. A 40 grados, oh, se siguen emocionando, ahí sí. A 40 grados Celsius, chicos, le corresponde una presión de 0,007383 megapascales. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a repetir, la tabla C1, profe, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo tenga la temperatura como dato. ¿Por qué? Porque es el primer dato con el que ustedes van a poder empezar su búsqueda. ¿Ya? Ya, acá está la tabla C1, llega hasta qué temperatura, llega hasta, miren, llega hasta 374,136. Esa es la última temperatura que está tabulada en la tabla C1. ¿De acuerdo? Profe, una Profe, si esta consulta. es la última, dígame, dígame. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me piden el 312 y no, está el 310 y el 320? Ah, pero es que es espectacular tu pregunta. Si es que te piden una temperatura que no está en el rango, por ejemplo, si me piden el 283, o como tú me decías, me piden acá el 212, que tampoco está, tú tienes que crear, tú tienes que crear esa fila imaginaria a 212. ¿Y cómo se crean esas filas, profe? Interpolando, extrapolando, intrapolando, que es una materia que vamos a ver ya cuando dominen un poquito mejor las tablas. Entonces, por ahora, siempre que hay un valor, escuchen esto, siempre que hay un valor que no esté tabulado, significa que es un valor que ustedes van a tener que calcular. ¿Ya? Ya. Y como le iba diciendo, acá el último valor de temperatura que soporta el agua, recuerden que estas son las tablas de vapor de agua, ¿ya? Es este, 374,136. Y esa temperatura tiene un nombre especial y se le conoce como temperatura crítica, porque es la temperatura más alta que puede alcanzar el agua en
por decirlo así, la curva de saturación. ¿Ya? Profe, ¿qué es la curva de saturación? Ya lo vamos a ver. Si se dan cuenta, la tabla C2 parte después de la tabla C1, y si se dan cuenta, ahí sale súper, súper claro para qué se usa. Es cuando a mí me den como dato la presión. Es cuando a mí me den como dato la presión. Por eso es que la primera columna es la presión. ¿Ya? Vamos a ver quién tiene dedos rápidos. ¿Quién puede encontrar la presión de 0,01 megapascales? ¿La pueden encerrar en un círculo? La presión de 0,01. Está rápido, Felipe. No, cuidado acá. Eso es lo que yo quería evitar. Es muy fácil confundirse con la cantidad de ceros. ¿Ya? Dije 0,01 megapascales y también está el 0,001 megapascales y también está el 0,1 megapascales. Entonces acá tienen que tener mucho cuidado, chiquillos, cuando estén trabajando, porque hay muchos ceros, hay muchos, muchos ceros que se pueden confundir. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, esta tabla, la tabla C2, es cuando a mí me entregan la presión. Entonces, tips, tabla C1 es cuando me entregan la temperatura, tabla C2 es cuando a mí me entregan la presión. Y la tabla C3 y la tabla C4, que las vamos a ver un poquito más adelante, la tabla C3 es para cuando el agua esté en vapor sobrecalentado, y la tabla C4 es cuando el agua está en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Ya? Profe, ¿qué significa que esté en vapor sobrecalentado o líquido comprimido? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un poquito más Profe, adelante. que he dicho de la C4 líquido Dígame. comprimido. No, agua cuando está comprimida, ¿o no? Cuando Se está me en cortó la ahí. zona de líquido, sí, tranquilo, cuando esté en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando en un sistema internacional y tenemos las 4 tablas que vamos a poder ir mirando en las tablas. De hecho, si seguimos bajando, miren esto. ¿Se acuerdan cuál era nuestra temperatura crítica? 374,136. Ustedes me van a decir, profe, ¿me tengo que aprender de memoria la temperatura crítica? Obvio que no. La puedes buscar en tabla. Es la última fila de la tabla C1 o de la tabla C2. Esa es la temperatura crítica. Y por lo mismo, esta, que es la presión más alta que llega a la tabla C2, esta viene siendo la famosa, ¿cómo creen que se llame? La famosa presión crítica, que vale 22,088, ¿qué cosa? Megapascales. Entonces, si yo les pregunto, chiquillos, ¿cuánto vale la temperatura crítica? Ah, profe, 374,136. Muy bien, les voy a decir yo. ¿Y cuánto vale la presión crítica? 22,088. ¿Sí? Y si sigo bajando, acá voy a ver la tabla C3 que dice propiedades de vapor sobrecalentado, que la vamos a estudiar, como les digo yo, un poquito más adelante. Y si yo sigo por la tabla C3, ya pues, no me dejé mal, ahí está. Si termino de bajar a tabla C3, llego a la famosa tabla C4, ese grupo musical, que dice propiedades de líquido subenfriado, ¿ya? Que también se le conoce como líquido comprimido, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres se acepta. Y si se dan cuenta, la tabla C1, C2, C3, C4, voy a volver el PowerPoint, la tabla C1, C2, C3, C4 están en sistema internacional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les voy a contar una anécdota que en el fondo fue la que hizo que se les quedara un poquito más grabado la diferencia entre los sistemas, ¿ya? Resulta que estaba un estudiante mío en una prueba de cátedra y le tocó el ejercicio de tablas de vapor y lo primero que él ve que la temperatura estaba en grados Fahrenheit. Y se acerca, me dice, profe, ¿sabe qué? No estudié mucho el sistema inglés, me fui a la B.
Y me quedo marcando esas frases que dijo porque no podía estar más en lo correcto, porque cuando uno trabaja en sistema inglés, se transforman automáticamente si tienen que ir a la B. Porque existe la tabla C1B, la tabla C2B, la C3B y la C4B, que son exactamente iguales en funcionamiento. O sea, cuando ustedes leen la temperatura, ustedes van a trabajar con la tabla C1B. Cuando ustedes les den la presión, ustedes van a trabajar con la tabla C2B. Cuando ustedes estén en vapor sobrecalentado, van a trabajar con la C3B, y cuando estén en líquido comprimido, van a trabajar con la tabla C4B. O sea, si les toca el sistema inglés, se tienen que ir a la B. ¿Ya? Miren, está como la creencia que es un poco más difícil, es mentira. El sistema inglés no es más difícil. Lo único es que es menos utilizado por nosotros. Estamos muy acostumbrados a centímetros, gramos, no sé, grados Celsius. Entonces, usar las unidades inglesas, que es grados Fahrenheit, libra, ¿qué más? Pies, etcétera, nos saca un poquito de nuestra zona de confort y por eso es que lo ven más complicado. Por eso es que, oh, profe, me fui a la B. No, no se rindan. Sistema inglés igual se trabaja igual que el sistema internacional, solamente que son otras unidades. De hecho, vamos a mirar un poquito las tablas. Después de la C4, se van a la B, y acá está tabla C1B, temperatura. Y si se dan cuenta, la temperatura está en grados Fahrenheit, la presión está en CIA, el volumen está en pie cúbico sobre libra, la energía interna en BTU libra, y la entropía está en BTU libra Rankine. Recuerden que el Rankine vendría siendo como el equivalente a la escala Kelvin, ¿cierto? A ver, una prueba muy rápida. ¿Quién me puede encerrar en un círculo? Vamos a ver quién es el primero que me encuentre el SF de 220 Fahrenheit. El SF de 220 Fahrenheit. ¿Quién lo puede encerrar en un círculo? El S, ahí está. Ahí lo están encerrando. Vamos a ver si le achuntaron porque es difícil de repente achuntarle. Acá está el 220. Sí, están bien, bien cuadraditos. No sé qué le pasó a esta persona. Preocúpese. Pero el resto está súper, súper bien ubicado. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación. Bien, chicos, vamos a retomar entonces la clase. Habíamos quedado en la explicación de las 8 tablas que vamos a trabajar, las de sistema internacional y las de sistema inglés. Y ahora vamos a mostrar aquí lo que es la representación gráfica. ¿Ya? Esto yo ya lo había explicado en la clase de introducción o de fundamentos básicos, pero nunca está de más hacer un pequeño repasito. Nosotros vamos a utilizar durante todo el ramo este gráfico tridimensional, ¿ya? Donde siempre ustedes van a ver en el eje Y a la presión, ¿ya? Que puede estar en megapascales o en CIA, dependiendo del sistema de medición. En el eje X siempre van a ver el volumen específico, ¿ya? Acá voy a hacer mi mejor esfuerzo por rayar decentemente, pero esta curva que ustedes están viendo acá, la que estoy intentando rayar decentemente, esa curva que estoy marcándoles en color rojo claro, ¿de acuerdo? Tiene un nombre, ¿ya? Que se los voy a escribir acá y espero que lo noten. Esa es la famosa curva de saturación. Esa es la famosa curva de saturación, ¿ya? Esa famosa curva de saturación, chiquillos, tiene muchas fases. Fases para el comportamiento del agua, ¿ya? Que son las que vamos a ir estudiando y son las cuales me van a ayudar a mí para poder explicarles mejor cómo buscar en tablas. ¿Ya? ¿Qué es lo otro? Mira, lo que les estaba explicando también, las líneas horizontales son isóbaras, o sea, líneas de presión constante. Las líneas verticales son líneas isocóricas, ¿cómo se llama?
¿no? Líneas isocóricas, que son líneas de volumen constante, y las líneas de color azul que pueden ver aquí, que tienen una forma entre comillas como una S o una integral. Esas formas vienen siendo las isotermas, es decir, rectas de temperatura constante. Profe, ¿Bien? las Dígame. isocóricas son igual, o sea, son las isométricas también, pues. Sí, las isocóricas es sinónimo de isométricas, porque isocórico significa volumen constante, isométrico también significa volumen constante. Muy buena eh, aseveración, por así decirlo. Ahora, un detalle importante es que si uno de los dos datos conocidos es la presión o la temperatura, y lo que yo les estaba diciendo hace mucho rato, si conocen la presión, tienen que irse siempre a la tabla C2, y si conocen la temperatura, tienen que irse a la tabla C1. Eso es como un tip que lo quise colocar para que se acuerden. Bueno, esto aquí lo vamos a dejar para un poquito más adelante, vamos a dejarlo para un poquito más adelante, porque ahora se viene el momento creativo. ¿Ya? Acá si tienen ideal, o si están trabajando en un cuaderno tomando apuntes, yo les recomiendo que lo coloquen en posición horizontal, ¿ya? Porque es el momento de pizarra. Es el momento de la pizarra, ¿ya? Y acá voy a hacer mi mejor esfuerzo para dibujar porque este gráfico lo voy a usar toda la clase. Vamos a tener aquí el eje Y, vamos a tener aquí el eje X. Ya recordemos que en el eje Y iba la presión en megapascales y recordemos que en el eje X iba el volumen en metro, ya pues, metro cúbico sobre kilogramo, ¿cierto? Y ahora vienen mis dotes de dibujo que claramente nunca he desarrollado en mi vida, pero no importa. Viene la famosa curva del agua. Ahí está. Ahora me quedó decente, ¿eh? Yo estoy bastante orgulloso de mí. Bueno, eh, seguramente algunas personas, espero, se habrán preguntado, profesor, denme un segundo, ahí, eh, ahí está. Profesor, ¿por qué, por ejemplo, en la tabla C1, ahora vamos a hacer algo? ¿Me podría alguien dar alguna temperatura de ejemplo? ¿Alguien que elija una temperatura para poder trabajarla? Ojalá un número fácil, como el 100, el 200, el 300. El 200. 100. ¿200? ¿Ya? Me parece bien el 200. Ahí me dijeron por el chat un número. 75. Mira, sí puedo usar el 75, pero es que prefiero un número que sea fácil de recordar. Vamos a usar el 100. Vamos a usar el 100 porque el 100 es un número que yo creo que a nadie le complica. ¿Ya? 150, profe. Pongamos atención. Nada, el 100. Le voy a decir. Entonces, vamos a la pizarra. Déjame un segundo acá. Ideal que alguien tenga abiertas las tablas, pero si se dan cuenta, ven que hay un volumen F y un volumen G, ¿ya? F en el chat parece, a ver. No. Ya, entonces, si se dan cuenta, hay un volumen F y un volumen G. ¿Qué significan esos valores? El VF es el volumen de líquido, saturado. Y el VG es el volumen de vapor saturado, ¿ya? Necesito que alguien me pueda ir diciendo estos valores de acá más ratito, porque los voy a necesitar graficar, pero por el momento vamos a volver a la pizarra. Entonces vamos a simular Profe, la curva del 100, dígame, entonces yo dibujo, dígame. el UF era el volumen del líquido saturado, ¿no? El ¿cuánto? El VF es volumen del líquido saturado, ¿o no? Claro, el VF es el volumen de líquido saturado y el VG es el volumen de vapor saturado. Gracias, profe. Esta va a ser la curva, de nada, esta va a ser la curva de una temperatura, con mayúscula, esta va a ser con verde, ¿ya? Temperatura de 100 grados Celsius. Ahí está.
¿Qué les parece esto? Ya, primero que todo, a 100 grados Celsius, como ustedes van a poder ver en la tabla de vapor, la siguiente columna es la presión. En la tabla C1, escuchen bien esto, en la tabla C1, la primera columna es la temperatura y la segunda columna es la presión. Pero esa presión es especial porque esa presión lleva un apellido y se le conoce como presión de saturación. ¿Y por qué se le llama así? Esta línea azul que dibujé en un principio, que es una curva, tenía un nombre. Se llamaba curva de saturación. Lo voy a escribir por acá, con el mismo color, el color azul. Esa es la curva de saturación. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, la presión que está como encerrada en la curva tiene un nombre, la voy a hacer con color rojo, ¿ya? Y la voy a hacer con una línea, no tengo líneas segmentadas, pero importa. Toda la presión la hice con verde, nada que ver. No me la cambio, ahí está. Toda la presión que esté desde aquí, ya que tiene un valor, ¿quién me puede decir el valor? Esta es la presión de saturación, que debiera ser 0,1013, ¿no? 0, sí, eso, profe. 0,1013. Bien, gracias. Ya no me cabe en el dibujito, así que la voy a hacer acá abajito, ¿ya? Entonces, esa presión de 0,1013 se le conoce como presión de saturación porque es la presión que encierra la curva. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar con el nombre de las fases. Vamos a empezar con el nombre de las fases. Y acá necesito que me tengan, ¿cómo se dice? Paciencia con el pulso. Ya. De la curva, si yo corto la cola de color, perdón, la cola derecha, a esa zona que está sobre la curva se le conoce como zona de vapor saturado. Es decir, que en esa zona únicamente va a haber vapor. ¿De acuerdo? ¿Me podrían indicar, por favor, cuál es el valor del volumen que se encuentra ahí, el VG? ¿Cuánto vendría siendo el VG? Debería ser 1,673. 1,6. Muchas gracias. Metros cúbicos sobre kilo. Profe, ¿por qué no coloca ninguna unidad? Porque la unidad está en el eje, entonces no es necesario colocarla siempre. Gracias. Entonces, la zona de color naranja, que es la que se encuentra sobre la curva y es la cola derecha, se le conoce como zona de vapor saturado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer con un color verde oscuro la otra cola. La cola, no me cambió el color. La cola izquierda, esta. Qué pulso. Todos los puntos que estén sobre la cola izquierda, ¿ya? Van a recibir el nombre de, voy a hacer por acá abajo también, de zona de líquido saturado. Es decir, la zona donde únicamente hay líquido. Por lo mismo, ¿qué me podría decir ahora el valor? Ay, qué chueco. No, nada que ver. No pueden ver eso. Ahí sí. Acá, ¿no? Ahí sí. ¿Qué me podría decir el valor, por favor, del VF? Debe ser 0,00 algo. 10 algo. 44. 10,44. Gracias. Entonces yo puedo decir que el agua va a estar en estado líquido totalmente si a 100 grados Celsius tiene un volumen de 0,001044. Y si yo digo que, mira, si tengo el agua a 100 grados Celsius y tiene un volumen específico de 1,673, yo puedo decir que estamos en la zona de vapor saturado. ¿Ya? O sea, vamos a hacer un puntito de un color raro, vamos a hacer un punto de color morado. Vamos a hacer un punto de color morado que, acá está. Vamos a hacer el, pucha, los colores no son lo mío, parece. Ahí está. Ahí sí.
Ahí sí. Oh, ahí sí. Vamos a hacer un puntito. Va a ser nuestro amigo punto. Ya, este punto, chicos, vamos a mover. Este punto, si yo lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, ah, mira, el punto morado, que va a ser el punto A, le vamos a llamar. El punto morado, ¿qué podría decir de él? Bueno, es un punto muy bonito, tiene un color muy amigable, pero además puedo decir que está en la zona del líquido saturado, tiene un volumen de 0,001044, tiene una temperatura de 100 grados Celsius y tiene una presión de 0,1013. Fíjense, les di 1, 2, 3, les di 4 datos. Les di 4 datos, únicamente colocando el punto en el gráfico. Si el mismo punto ahora yo lo colocase acá, yo les puedo decir, ah, mira, el punto morado se calentó, por lo tanto, está en la zona de vapor saturado, a 100 grados Celsius, a una presión de 0,1013 megapascales y a un volumen de 1,673 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Se dan cuenta que la ubicación del punto me puede dar mucha información? Siempre y cuando el punto esté en alguna parte dentro de las colas. Profe, ¿y si el punto está más arriba? Sigue estando en la zona de vapor saturado, por ejemplo, pero ya no estaría a esa presión o a esa temperatura. Cambia. Y si el punto está por acá, lo mismo. Estaría a otra presión o a otra temperatura. Oiga, profe, ¿y si el punto está, por ejemplo, por acá? Sí está a 100 grados Celsius, sí está a una presión de 0,1013, pero ¿en qué zona lo puedo encajar? Porque no está en líquido saturado y no está en vapor saturado. Si se dan cuenta, este punto morado pasó de estar en puro líquido, de ser agüita, empezó a recibir calor de alguna manera, ¿ya? Empezó a aumentar su volumen, por así decirlo, y por lo mismo, este punto se está empezando a transformar en vapor. Está empezando a transformarse en vapor, sin dejar de ser líquido. ¿Ya? O fíjense, se sigue evaporando hasta que se transforma completamente en vapor. Toda esta sección de acá adentro, que no tengo idea con qué color la voy a hacer, yo creo que con color rosa, ¿ya? Deme un segundo. Ahí sí. Toda la sección de acá adentro se le conoce como zona de mezcla, o también conocida como zona de título, o también conocida como zona de calidad. Tiene 3 nombres, ¿ya? Profe, no me queda claro cuál es esa zona. Esa zona, chiquillo, vendría siendo todo lo que está adentro de la curva de saturación. ¿De acuerdo? Todo lo que está adentro de la curva de saturación viene siendo la zona de mezcla, o la zona de título, o la zona de calidad. Profe, ¿qué es la calidad? La calidad se define, lo vamos a escribir por acá. La calidad, ¿ya? Se define como la cantidad de vapor que hay en el sistema. La cantidad de vapor que hay en el sistema, y se abrevia como la letra X minúscula. ¿De acuerdo? Se abrevia como la letra X minúscula. ¿Ya? Y si la calidad es la cantidad de vapor que hay en el sistema, consulta. Ay, perdón. Rosa. Ahí sí. En la zona de, a ver quién entendió. En la zona de líquido saturado, la línea de color verde oscuro, la calidad, ¿qué valor debería tomar? Si la calidad es la cantidad de vapor que hay en el sistema, y en la zona de líquido saturado únicamente hay líquido, la calidad toma el valor de cero. Cero. La calidad vale cero. Y si estoy en la línea derecha, estoy sobre la curva derecha, y no sé, pues me encuentro ahora, perdón, verde, ahí está.
y ahora acá arribita. Ahí sí. Y estoy en la curva derecha. ¿Cuánto va a valer la calidad si estoy en la zona de vapor saturado donde únicamente hay vapor? ¿La calidad cuánto va a valer aquí? 1. Porque el 1 es equivalente al 100%. ¿Cierto? Y si estoy, chicos, si es que estoy en, hacerlo con rosa, si es que estoy en la zona de mezcla, la calidad es un número que tiene que ser sí o sí mayor que 0 y menor que 1. ¿De acuerdo? O sea que ese punto morado que creo que lo perdí para siempre, sí, lo perdí para siempre. Déjenme sacarlo de acá. Ahí está. Este punto morado, si está acá, la calidad vale 0. Si está por acá, sube. La calidad vale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. O sea, dependiendo de dónde esté ubicado el puntito, ¿ya? Significa que vamos a tener, ¿cómo se dice? Una zona distinta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya sabemos cómo reconocer si el punto está en vapor saturado, en líquido saturado o en la zona de mezcla. Ya sabemos todo eso. Pero un alumno me dice, profe, perdón, ahí sí. Profe, ¿qué pasa si el volumen de este punto, ya sí, la presión es 0,1013, el punto sigue moviéndose por acá, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, no sé, si el volumen es de 3 metros cúbicos sobre kilo? ¿Qué pasa si el punto me queda acá afuera? El punto morado ahora está acá afuera. Cuando el punto esté fuera de la curva, ojo que puede ser porque esté a un volumen más alto, u otra forma, es lo siguiente, a ver, otra forma es la siguiente. ¿Sí o no que, perdón, se me perdió el punto. Ahí sí. Si este punto, acá, espérense. Ahí sí. Si este punto está en toda esta curva, está a 100 grados Celsius, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que yo ahora lo ubico a una temperatura más alta? El punto se va a encontrar por acá, ¿cierto? Si mantiene la presión constante. O hay muchas variaciones, pero ¿qué ocurre si el punto está fuera de la curva? Si el punto se aleja de la curva. Entonces, el punto va a pasar a estar en la siguiente zona. Déjenme ver si me quedan colores. Amarillo, creo que no he usado. ¿Ya? No, muy se va a parecer mucho a... Vamos a usar un color rojo. ¿Ya? Si el punto está afuera de la curva, ¿de acuerdo? Esa zona se le conoce como zona de vapor sobrecalentado, ¿ya? Y aquí la calidad es indefinida, no se puede calcular, ¿ya? La calidad es indefinida, o sea que no se puede calcular. Siempre que cuando el punto esté a la derecha de acá, si se dan cuenta, ya rebasó toda la fase de vapor saturado. Entonces todo ese vapor se va a tener que sobrecalentar para poder irse más a la izquierda en la curva. Oiga, profe, y en caso contrario, ¿qué pasa si el punto ya está en 0,001044 y ahora lo tengo, por ejemplo, en 0,001030? Si tengo un volumen más bajo, el punto va a estar por acá, ¿cierto? ¿Ok? Esa zona, que la voy a hacer con un color celeste, la voy a hacer con un color celeste, toda la zona izquierda de la curva recibe un nombre de zona de líquido subenfriado. El problema es que, si ustedes se dan cuenta, la abreviación de vapor saturado es VS, la abreviación de líquido saturado es LS, la abreviación de vapor sobrecalentado
es VSC. Y la abreviación del líquido subenfriado también es LS. ¿Ya? Entonces, para evitarnos eso, también le llamamos líquido comprimido, donde se abreviaría LC. Y la calidad igualmente está indefinida, es rayita. ¿Ya? Entonces, la zona de acá, de hecho vamos a mover cada texto a su correspondiente zona. Acá está el líquido comprimido, la voy a poner por acá. Este es el profesor calentado, este es el líquido saturado, este es el vapor saturado. La calidad vale 1, la calidad vale 0. ¿Qué les parece, chicos? Consulta. Profe, Este diagrama, dígame. es que, a ver si entendí bien, en realidad, este gráfico es de presión versus volumen, ¿sí? Es que no veo bien. Presión, volumen, es presión, volumen y temperatura. Porque si te das Claro, pero cuenta, hay un tercer eje dimensional claro, pero que es la la temperatura. Vamos a hacer temperatura una es pausa. Bien, chiquillo. Y ahora, si se dan cuenta, vamos a borrar este isoterma que hicimos para explicar una cosita. ¿Ya? Si se dan cuenta, a este gráfico ya tengo casi todas las zonas listas, pero me falta algo. Todo gráfica en forma de curva tiene un punto muy especial, que es este punto de acá arriba. Y ese punto, que lo voy a escribir con color morado, porque ya ahora sí que no me quedan colores, el zoom tiene una parrilla de colores muy bajita, ese se le conoce como punto, muy bien, con verde. ¿Cuál es el color? Ahí está. Ese es el famoso punto crítico. ¿De acuerdo? ¿Me podrían indicar, por favor, cuánto valía? Oh, estoy súper mal con esto de los colores. Pésima idea usar los colores. Nunca lo hagan en clases. Ahí sí. Ya. ¿Cuánto vale la presión crítica? ¿Quién me lo puede decir? 22, como algo, creo. 22,088. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la temperatura crítica? Si es que alguien lo pueden ver siempre en la última fila de las tablas. ¿Cuánto vale la temperatura? 374,136 grados Celsius. Correcto, ya. Ojo ahí, porque la temperatura crítica, la isoterma de la temperatura crítica, chiquillos, es una recta, es una curva que no puede tocar a la curva. Es así. Esa es la temperatura crítica que vale 374,136 grados Celsius. ¿Cierto? Y consulta, a ver quién se da cuenta. ¿Alguien me podría decir cuánto vale el volumen específico crítico de vapor o de líquido? Claro, si se dan cuenta, el vapor de líquido, perdón, el volumen de líquido y el volumen de vapor en el punto crítico es el mismo. Y ese valor, si ustedes lo buscan en tabla, si es que no me equivoco, ese valor debiese ser de 0,003155. Si es que no me equivoco. ¿Cierto? Y ese valor se mantiene constante porque es un punto. Y finalmente, yo aquí me queda claro la zona de vapor saturado, me queda clara la zona de líquido saturado, me queda clara la zona de vapor sobrecalentado, me queda clara la zona de líquido comprimido, me queda clara la zona de mezcla y me queda claro el punto crítico. O sea, me queda todo claro, profe. Ahí yo soy feliz. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo una presión más alta que la presión crítica, que fue lo que me preguntaba un estudiante hace un rato atrás? Si tengo una presión de 30, por ejemplo. Tengo una presión de 30
y el punto, que lo voy a volver a dibujar, vamos a elegir un último color, café, si el punto está por acá, ¿qué pasa ahí? Si el punto está a una presión más alta que la zona, perdón, una presión más alta que 22,088 y no sé, una temperatura más grande que la temperatura crítica, ¿qué pasa acá? Esa zona, chicos, se le conoce como zona de gas. Zona de gas. Y esa es la última zona que hay. Vamos a guardar esto. Se guardó como foto. ¿Ya? Este gráfico no es el más bonito del universo, pero es el gráfico que busca explicarles todas las zonas que tenemos en las tablas. Yo a este gráfico yo le llamo el fantasmita, porque si se dan cuenta, es como un fantasmita. Acá están los ojos y acá están las manos. Está bailando. Disco. Para que nunca se olviden cómo es la orientación de las manos, siempre ahí el fantasmita. Bien, chicos. Estas son todas las zonas que tiene el agua o el diagrama del agua. ¿Ya? Entonces, aquí están explicadas con palabras. Está la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. A una cierta temperatura, la presión es mayor que la de saturación, o a una presión dada, la temperatura es menor que la de saturación. ¿Entendamos esto? ¿La presión es mayor que la de saturación? A ver, vamos acá. Entonces, si la presión es más alta que la de saturación, claro, estoy en líquido comprimido, ¿cierto? La zona de color celeste. Y si la presión es más baja, también estoy en la zona de líquido comprimido. Caso contrario, la presión es más alta que la saturación. Si la presión es más alta que 0,1, voy a estar en líquido comprimido, o si la temperatura es más baja, voy a estar en líquido comprimido. Caso contrario, si la temperatura es más alta, voy a estar en vapor sobrecalentado, o si la presión es más baja, voy a estar en vapor sobrecalentado. ¿Ya? Bueno, aquí vapor sobrecalentado a una cierta presión, la temperatura es mayor que la de saturación. La zona de vapor húmedo o zona de mezcla contiene líquido y vapor. La zona de líquido saturado empieza a cambiar de fase líquida a gaseosa, es decir, inicia la evaporación. Y la de vapor saturado es cuando el vapor comienza a cambiar de fase gaseosa a fase líquida. ¿Está en clase? Déjenme un segundo, chicos. Ya ahora sí. Bien, chicos. Vamos a seguir el PowerPoint. Si se dan cuenta, yo acá les tenía preparado un gráfico mucho más ameno con respecto a lo que tenemos hecho en la pizarra, ¿ya? Pero en el fondo acá está explicado con abreviaciones todos los tipos de zonas que tiene el sistema: líquido comprimido, líquido saturado, vapor sobrecalentado, la zona de gas y el punto crítico con sus respectivos valores que ustedes pueden ver aquí. ¿Cierto? Vamos a dejar la grabación